¿Viste? Justo. Menos mal. Ahora sí. Ya. Repito del comienzo, porque si no después la gente se enreda en el video. Ahí estamos. Ya, clase número 4. Esta la habíamos comenzado la semana pasada, como les dije. Vimos la primera parte, que es en sí la introducción al Evangelio de Juan. Es por eso que algunos de la semana pasada deben tener esta introducción, así que tranquilidad con eso. Bueno, habíamos revisado básicamente la idea de que son 4 evangelios, ya conocido por todos. Cada uno de los evangelios, aunque tenga similitudes porque las tienen diferentes enfoques. Algunos enfoques, recuerden silenciar sus micrófonos porque todavía estoy sintiendo hojas y entonces viendo quién está. Si me falta alguien que no silencie, por favor. Gracias. Bueno, ahí sí. Bueno, 4 evangelios. Los evangelios básicamente son 4 formas distintas de contarnos el recorrido de Cristo. 3 de ellos, los sinópticos, que son parecidos en general, que tienen una estructura similar, que la vamos a revisar en un rato más. Y Juan, que se escapa un poquito, se desenmarca un poco de esta línea. Y ahí es donde vamos a hacer nuestro hincapié, en lo que hace Juan distinto de otros evangelios, de otros textos, y obviamente cómo lo podemos ir relacionando con la Biblia y con la enseñanza cristiana. Ahí está. Bueno, como lo habíamos visto en las clases anteriores, disculpen, no sé por qué se me ve eso. Como lo habíamos visto en las clases anteriores, todo el contexto general que nos rodea el Evangelio o los libros o la literatura en general juanina, se podría resumir en 3 grandes contextos. Un contexto religioso, que lo discutimos en su momento, muy politeísta, muy marcada por la influencia greco-romana, con el tema del panteón de los dioses, de la adoración al emperador y una serie de elementos que, en resumen, nos situaban en un contexto que era a lo menos por lo bajo, inapropiado para el desarrollo de la fe cristiana. Ahora, aunque no estuviésemos con una persecución potente, no era un contexto religioso propicio, podríamos decirlo así, para el desarrollo del Evangelio. Teníamos dentro de este contexto ya, segundo lugar, político, el Imperio Romano, lo hemos discutido mucho en historia, mucho en esta asignatura, así que ya estamos claros un poco lo que apuntaba o lo que hacía tan especial a este Imperio Romano. Y por tercer punto, un contexto social y económico que, como discutimos la semana pasada, más allá de los trabajos, las formas, no difería mucho de lo que podríamos encontrar en una sociedad promedio. Diferentes clases sociales, con diferentes roles dentro de una comunidad, y las clases más desfavorecidas, que al igual como pasa el día de hoy, se encuentran en una situación, hasta en muchos casos, de abandono. ¿Ya? Entonces no es muy distinto a lo que podríamos encontrar, en ese sentido es como bien cíclico. Ay, ¿me cambia? Me cambia. Dentro de este contexto, como les decía, tenemos a los 4 evangelios, ¿ya? Que nos cuentan la historia de Cristo, básicamente, que nos apuntan todo su recorrido ministerial, humano, algunos dando énfasis ya sea a diferentes eventos o a diferentes, ¿cómo se puede decir?, aspectos de Cristo, de su personalidad, su forma de hacer ministerio, su misma naturaleza, que es un poco lo que hace Juan, que se sale un poco de esto. Eh, Oye, me lo habían preguntado por interno y lo debo responder. Ahora que está la oportunidad, junto con la imagen, que me preguntaban por qué el tema de los símbolos. Bueno, en general, parte más con los católicos, pero he visto que algunos cristianos también hacen la relación. Eh, Se supone que en Apocalipsis 4:7, 4:6, si alguien me corrige el versículo, cuando hablan de los 4 animales, dentro de la tradición romana se les dio a cada uno de los evangelistas, según el orden del pasaje de Apocalipsis, que es 4 y tanto, si alguien me lo corrige, porfa, que hablaban de el ser humano, el león, como buey y el águila. Entonces se les dio a cada evangelista simbólicamente eso. En sí no es bíblico, pero unas múltiples tradiciones que podríamos decir que
se han ido agregando dentro de la parte más bien, no sé si artística, pero dentro de la interpretación que se da de cada evangelista, que me lo hayan preguntado porque salían con animales específicos. Y de hecho, si uno busca mucho arte de los evangelistas, se usa mucho el simbolismo este. De hecho, en el primer Power se usa la misma referencia. Si alguien se ha dado cuenta, el ser con alas, el león, el buey y el águila. Es muy común verlo del arte católico, así que por eso van a encontrar probablemente ese tipo de imágenes. Paréntesis, súper nada que ver, pero para hacer un poquito de contexto. Ya. Dentro de los contenidos de este PowerPoint en sí, introducción a la literatura general juanina, introducción al Evangelio de Juan específicamente, algunas de sus características especiales, porque nos podríamos quedar mucho rato viendo las características distintivas del Evangelio de Juan, que son hartas, algunas muy minuciosas, pero aquí vamos a ver una pincelada de algunas, las más relevantes para nosotros. De hecho, en el libro que les mandé como extra del Nuevo Testamento, cuando uno va a la parte de Juan, tala bastante de algunas de estas características especiales. Así que ahí si quieren ir complementando, lo pueden ver desde el libro que, como les digo, les mandé hace unas semanitas atrás. Luego, propósitos, temas y el bosquejo sintético, que es similar al que les mostré en el PowerPoint del plan del curso, que será nuestra base para las clases que vienen, y así ir dividiendo o subdividiendo los temas del evangelista Juan. Disculpen, ahí sí. Déjame cerrar un poquito acá para que se vea bien. Chat. Aprovechamos la pregunta. Sergio, aún en la pega, en tarea a las 20:15, ningún problema, hermano. Yo le he dicho que cosas laborales dentro de lo humanamente posible las estamos entendiendo. Ya. Ok, bueno, ya habíamos dicho en otras ocasiones, esto lo salto, básicamente lo que compete la literatura juanina en general, quitando el Apocalipsis que se estudia de una forma distinta, ya por eso lo dejamos fuera de este curso. También habíamos discutido la semana pasada de la autoría de los textos de Juan y de cómo desde que hay una crítica bíblica muy potente, o sea, una crítica a las fuentes, a los orígenes, al contenido, esta autoría ha sido cuestionada. También revisamos un poco cómo en el Concilio de Roma se finalmente también se siguió debatiendo sobre la autoría de Juan e incluso algunos tanto la segunda como la tercera epístola de Juan se la atribuyen a otro personaje conocido como Juan el Presbítero. Eh, Ahora, hoy en día, a pesar de que la visión conservadora sigue asumiendo que los 5 textos son de autoría de Juan, sí no se puede negar de que por lo menos en las 2 últimas epístolas de Juan tenemos diferentes posturas y tenemos diferentes posiciones respecto a quién lo escribe. Ahora bien, esto es lo que me quedé en revisarle en el recreo para ver el versículo exacto, para no embarrarla con eso. Pero en resumen, lo que sí tenemos, este autor desde la visión conservadora, insisto, recordar que IBN trabaja desde una posición pentecostal, básicamente, de una teología más pentecostal y siempre conservadora. Pero por eso les decía hace un rato, eso no quita que tengamos debates respecto a diferentes situaciones, autorías, cosas así. Pero se lo da claro, por eso desde la visión conservadora, la literatura juanina sí incluso, se atribuye al apóstol Juan en su totalidad. Vimos también los años aproximados en que toda esta literatura se fue redactando, y dentro de los propósitos, aquí hay una pequeña pista para la tarea que me preguntaban hace un rato, para los que no lo hayan hecho, que el énfasis teológico básicamente es de la naturaleza de Cristo. Eh, Cada uno de los libros, de una u otra forma, va tratando mucho ese tema. Y de hecho el apóstol Juan de todos los evangelios es el que más enfatiza el tema de la naturaleza. Por lo cual va a ser un tópico súper común y con mucho más énfasis que los otros evangelios. Ahora, ¿esto hace mejor o peor un evangelio? No, nuevamente son diferentes focos sobre diferentes temas. Y al igual como yo creo que Dios va guiando a los escritores de la Biblia para que sean preservados del error, también los va guiando para dar enfoque a ciertos temas de una u otra forma, que eran importantes. Bueno,
quitando de lado esta que es la introducción a nivel general de los textos de Juan, ya nos vamos derechamente al Evangelio, ¿ya? Para que nos saquemos por ahora las epístolas y el Apocalipsis como tal, vamos al Evangelio. El Evangelio de Juan se le data aproximadamente entre el 80 y el 90, el último de los 4 evangelios en ser escritos. Después vamos a ver un rato más un poco la cronología de algunos de los demás para que nos ubiquemos, pero es el último, eso no hay mayor debate, principalmente por el tipo de texto por el tipo de bases que usa. No usa las bases de Marcos, que es como la estructura de los otros 3 evangelios, o sea, la estructura de Marcos que fue usada por Mateo y por Lucas para estructurar los otros 2 evangelios. Este tiene estructura totalmente aparte, entonces como si fuese un libro que se escribió de verdad un tiempo después, alejado de esa influencia. Ahora, el autor mismo, está claro que es Juan, y se define a sí mismo como el discípulo a quien Jesús ama. Esta idea de que Juan es el discípulo amado no es menor, Juan también lo recuerda, lo dice. Y dentro del lugar donde lo escribe, tenemos claro que fue antes de Patmos, pero se presume que es en Éfeso. Nuevamente, no hay una evidencia directa, pero por los años donde se calcula su escritura, lo más probable es que haya sido ahí o en algún lugar cercano a Asia Menor. ¿Ok? Es por eso que, si tú se fijas bien, la diferencia, disculpe, de estos 5 años, este que es hasta 1995 de la literatura completa, y acá en el año 90. Esos 5 años de diferencia, cuando se presume que se lleva a Juan a su cautiverio, es cuando se escribe el Apocalipsis, este último fragmento de su literatura. Ahora, ¿quién era Juan? Aquí tenemos hartas cosas que mencionar, vamos a ver solamente algunas por temas de tiempo. Eh, Paréntesis, esto ya pues me la robé de otra por si acaso. Yo siempre he dicho que hay cosas cuando están muy bien hechas las tomo por temas prácticos, pero la encontré muy bien armadita. Dentro de lo que se nos dice, uno de los hijos de Zebedeo, pescador de Galilea, aquí, si usted se da cuenta, no vamos a ver cada versículo, pero para que nos hagamos una idea, te va describiendo un poco su infancia y y su primer trabajo. Su madre, aquí se le presume que era la hermana María, madre de Jesús. ¿Es una de las visiones más cercanas? Sí. Y es lo que tradicionalmente se considera correcto. Ahora, Juan crece, dice, en el negocio de la pesca con su hermano Jacobo y con Pedro y Andrés, y luego dejan este negocio para seguir a Cristo. Pasaje muy conocido de Mateo 4 cuando hablan del pescador de hombres. También se les conoce como los hijos del trueno, estos Boanerges, perdón mi pronunciación horrible, pero también dentro de las traducciones más literales se les habla o se les puede interpretar como los hijos del tumulto. ¿Por qué? Porque el trueno hacía esta referencia de un estruendo potente, algo que es imposible que pase desapercibido. A diferencia del rayo, que es el impacto de energía que cae en un lugar y lo destruye, el trueno es ese ruido ensordecedor. Entonces, esta idea de que sean hijos del tumulto o hijos del desorden o hijos de algo rebelde, no es tampoco tan alejado de lo que podría ser. Y aquí, dentro de estos puntos, nos detallan algunas de las cosas que Juan hizo o dijo en su momento, que también nos hablan de que Juan tiene un carácter potente, eh, un carácter que no es, ¿cómo se puede decir?, sumiso o tranquilo, que en sí es un carácter que hasta podríamos decir que es conflictivo. Disculpen, por lo menos hasta cierto punto. O sea, mira, vamos a ir a un ejemplo súper práctico acá, y lo encuentro, no divertido, pero es cosa de que lo imaginemos. El último punto, acá el 4. Juan relata cuando Jesús llamó hijos del diablo a los incrédulos. O sea, dentro de la historia, de las cosas que Juan rescata de la vida de Cristo, él ya empieza a dar pie, o sea, no a dar pie, sino a destacar, perdón, ciertos eventos de Cristo que igual son potentes. Porque al final de cuentas, nosotros desde el folclore, la cultura más popular, me refiero a la cultura que no conoce tanto de Cristo, lo más general que se conoce de él, siempre han visto a Jesús como una figura pacífica, como una figura tranquila. Es por eso que eventos como la destrucción del templo
para quien no conoce de la escritura o quien no ha hecho estudio de todo lo que conlleva el contexto, se les hace un evento súper extraño. Incluso hay personas que no son creyentes que te hablan de que ese es el pecado de Jesús. Y como que ahí Jesús demostró que no era tan santo, dicen, porque también cometió algo malo. Pero obviamente ahí cuando uno estudia la Biblia entiende el contexto y el porqué de todo eso. Entonces no es menor de que Juan también destaque estos eventos que son, no sé si polémicos, pero muy potentes si uno lo analiza. Porque imagínate que nosotros, cristianos actualmente, fuésemos aún a la calle a predicar, como más de algunos lo hemos hecho en alguna ocasión, y empezáramos a gritar, hijo del diablo, a toda persona que no sea creyente. Claro, hay hermanos que tienen esa visión más radical, ¿ya? Pero la mayoría lo veríamos hasta con recelo. Hermano, tal vez no es la forma, hermano, hermana, tal vez no es la manera, diríamos algunos. Pero lo que sí nos deja claro Juan dentro de ciertos pasajes es que tanto él como Jesús también tuvieron ese nivel de radicalidad que no es menor. Y ese es un tema que es potente discutir también, porque nos lleva un poco a nosotros como cristianos a la reflexión de cuál debería ser nuestra postura ante ciertas cosas. Y eso no es menor para nada, ¿eh? Yo creo que hay que considerarlo sí o sí. De hecho, discutíamos hace un tiempo, no en IBN, en otro contexto, a ver, abrir el chat de las preguntas. Macarena me dice, hermano, ¿se está escuchando cortado? No, sí, háganme así, háganme no para saber. O escríbanme también, gracias. Pucha. No, debe ser mi conexión entonces, hermanos, porque si ya muchos lo están escribiendo, se los voy a escribir, disculpen. Para los que no me están escuchando bien, debe ser mi conexión, ¿ya? Porque si hay muchas personas que están diciéndome lo mismo, es mi culpa. Déjenme, voy a apagar el internet del teléfono a ver si ahí se me va arreglando un poquito esto. Ya, a ver si ahí baja un poquito la sobrecarga. ¿Se escucha mejor? ¿Mejor ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Mejor? Ya, gracias. Me dicen si pasa eso para ir pausando, ¿ya? Porque puede ser mi conexión a internet. Entonces, si eso ocurre, bajamos un poquito la velocidad, gracias Macarena, para que vayamos todos al hilo. Bueno, para los que nos perdimos recién, estábamos hablando un poco de quién era Juan y también de cómo Juan dentro de su enfoque del Evangelio destaca muchos eventos que hablan de su carácter. O sea, un hombre que era tumultuoso, que tenía su nivel de, no sé si rebeldía es la palabra, pero de intensidad, era un carácter muy intenso. E incluso les decía al final de lo interesante bueno, dentro de todo lo que él menciona, pero cuando en Juan 8:48 destaca este evento cuando Jesús llama hijos del diablo a los incrédulos. Y ahí debatíamos un poquito respecto a si, qué pasaría con eso el día de hoy, porque al final de cuentas tenemos diferentes formas de predicar, algunos son más lúdicos, otros utilizan elementos más teatrales, de música, otros son más directos, van con Biblia en mano solamente y listo, otros son muy bíblicos, muy de versículos, otros son más de metáforas que al final de cuentas intentan que la gente entienda un poco a modo parábola, con ejemplos sencillos, cosas complejas. Eh, pero también está esta forma que yo la entiendo como que Cristo lo hace, que al final de cuentas él también radicaliza su discurso en algunos puntos. Y de hecho, si uno analiza muy bien a muchos de los discursos de Cristo, él es muy radical. O sea, tú no le puedes cuestionar a Cristo que ya ha sido el estándar. Hay momentos donde él era muy cauto, muy paciente para decir las cosas, otro donde la decía directa, otro donde esperaba el momento adecuado para decirlo. Eh,
Vuelvo al ejemplo, creo que lo mencionaba la semana pasada, en Saqueo. A Saqueo Jesús no le tira el palo cuando está el árbol, no se lo tira ahí. Se lo tira fuerte, pero se lo tira después, se lo tira en el momento de la cena. De ahí viene la sabiduría que como cristianos tenemos que tener, que al final de cuentas eso aplica para todos. Y ahí me quedé cuando se cortó la transmisión. Yo les decía de que hace un tiempo discutía con otro hermano por cosa X respecto a la figura del pastor Soto, famoso pastor Soto. Y era un debate súper potente, ¿eh? Porque yo me acuerdo que salió en el contexto de una clase. Porque yo, de hecho, se los comenté a mis alumnos, porque en ese momento ellos me decían, no me acuerdo qué había hecho él, la verdad, eh, pero hablaban de que era un hombre malo, en resumen, para hacer la historia corta. Y yo les decía, dentro de toda la calma que uno podía y entendiendo que la gran mayoría no son creyentes, primero de que me guste o no me guste, digo yo, lo que él dice es per se un versículo de la Biblia. Él no está inventándose la Biblia. Pero Patricio, bla, bla. Y yo les decía, pero no se la inventa. La Biblia dice esto, esto. Sí. Y yo se lo decía a mis alumnos, uy, sí, ese uy es de que se nos está escuchando mal de nuevo. Lo lamento, haré lo que humanamente pueda, pero si mi conexión, uy, pucha, si mi conexión no anda buena, hermanos, ahí el problema se nos va a hacer serio. Ya, terminemos esto para que podamos avanzar un poquito. Me vine lento para que pudiésemos ver si la conexión se arreglaba. Bueno, en resumen, para terminar la historia, eh, Jesús fue una persona radical. Juan lo destaca en muchos momentos. Y el tema de la radicalidad no es malo, todo lo contrario. Un cristiano tiene que ser radical para muchas cosas. Es blanco, es negro, no lo podemos discutir. Pero sí es sabio. Y sí tiene que estar muy guiado por el Espíritu Santo respecto a cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas, dónde hacerlas y con quién hacerlas. Porque ahí sí yo creo que Cristo nos da una maestría de saber cómo conocer el corazón de cada persona y cómo tratarlo. Y para cerrar un poco esta idea, a pesar de que Juan es una persona con un carácter muy intenso, se nos destaca en Primera de Juan que este carácter que tenía acá arriba, este carácter de hijo del trueno, terminó reflejando un carácter de amor súper potente. Cuando él dice en Primera de Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, también nos damos cuenta un poco, como pasó con Pedro, cuando lo hablábamos hace unas clases atrás en Historia de la Iglesia, de que también hay un proceso de transformación y en el cual Dios trabaja el carácter no solo de sus seguidores, sino también de los apóstoles. Ya, ok, avanzamos. Ahora bien, para los hermanos que son más nuevos, acabo de usar dos conceptos que no sé si lo han escuchado y prefiero que le explicarlos primero. Eh, Ahora bien, dice el título del Power, para que nos guiemos, habla de evidencias internas y externas de la autoría del Evangelio. Paciencia, asumo que está escuchando mal, lo lamento hermano, de verdad que espero que no sea la tónica de la clase, espero que no, que después se nos vaya arreglando la conexión. Ya, como les decía hace un rato, para los que no conocen el concepto, cuando uno habla de evidencias internas y externas de autoría, ¿a qué se refiere? Hablábamos hace un rato de que el autor del Evangelio de Juan es Juan, desde la tradición más conservadora, e incluso los modernos no ponen en cuestionamiento eso. Pero eso no quiere decir que no se estudie los elementos que dan fe a eso, independiente de que no haya un mayor debate respecto a la autoría del Evangelio de Juan, sí hay ciertas evidencias que le dan fuerza a esa opinión y le dan, llamémosle, sustento. Dentro del tipo de evidencias, cuando uno habla de evidencias internas, quiere decir evidencias dentro de la misma Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que si la Biblia dice algún pasaje donde el autor se reconoce, donde el autor se identifica, o donde otra persona, otro personaje identifica al autor, se considera una evidencia interna del mismo libro que nos dice quién fue el que lo escribió. Eh,
Pongo un ejemplo, Pablo, en muchas de las epístolas, Pablo parte saludando y presentándose. Pablo, apóstol de Jesucristo, bla, bla. Eso sería una evidencia interna de que esa persona, en este caso Pablo, es el autor del libro. Mientras tanto, una evidencia externa, que la veremos de ahí para hacer la comparación, es cuando otra persona, puede ser un historiador, puede ser un teólogo, pueden ser testigos, quien sea, da pie a que esa persona sí es el autor del libro. Es decir, el ejemplo de Pablo, internamente él dice que lo escribió, pero externamente algún teólogo de la época dice, Pablo escribió esto, o Pablo estuvo en ese lugar, o Pablo estuvo en esta comunidad. Entonces, esa es la diferencia. Cuando hablamos de evidencias internas y externas, la interna de la misma Biblia, externa de otros autores o de otros textos, ¿ya? Para que aclaremos esa diferencia al tiro. Porque tal vez los hermanos que son más nuevos no van a entender eso y es bueno que lo vayamos repasando. Yo sé que los antiguos lo conocen porque se ha visto en otros libros, pero para que vayamos todos a la par. Entonces, como evidencia interna, dentro del Evangelio de Juan, como el punto 1 que usted puede leer acá, habla de que él mismo se define como testigo ocular. De ahí pone 2 versículos de ejemplo, que usted después los puede revisar o anotar, de que él mismo se define que estuvo. Yo estuve ahí, yo vi lo que hizo Cristo, lo que hizo, lo que dijo, etc. Y también, ya haciendo un análisis un poquito más literario, ciertos conceptos como verdad, verbo o creer son palabras muy únicas, son palabras muy destacables porque no se repiten en otro tipo de autor, ¿ya? O sea, aparte de que él mismo se identifica, utiliza vocablos que son muy propios. Ahora, uno podrá decir, pero ¿de qué sirve eso? Sirve. Cuando uno va creciendo, hay palabras que uno usa normalmente, hay gestos que uno utiliza, hay ciertos modismos que uno usa, y así sucesivamente. Usted póngalo en práctica en su iglesia. Estoy seguro que usted reconocería a ciertos hermanos predicando o a sus pastores predicando, porque utiliza cierta forma o se enfoca en ciertas cosas o tiene cierta estructura. Entonces, cuando uno estudia dentro de un texto, en este caso un evangelio, que hay palabras que también se repiten mucho o conceptos, también es una forma de evidenciar que el autor es quien dice ser, porque escribe como normalmente escribe. Ya, habiendo dejado claro eso, vamos un poco a las evidencias externas. También rapidito porque no es algo tan relevante. En general, en el texto de Papías, ya, Eusebio, que es un historiador de la época, lo cita, o sea, habla de que Juan es quien escribe esto, haciendo alusión específicamente a Juan como un discípulo de Cristo, referencia 1. Y en segundo lugar, en los tiempos de Ireneo, ya pasadito el año 200, eh, muchos tanto escritores, teólogos como filósofos, historiadores, también fueron atribuyendo la autoría de Juan. Ahora, uno podría decir, oye, pero Patricio, esta gente no estuvo en el tiempo de Juan, ¿cómo puede dar evidencia de eso? La evidencia es más que nada de los textos que se fueron disculpen, traspasando desde la escritura del Evangelio de Juan hasta la época. O sea, doy pie de que este es el texto con el que siempre hemos estudiado la Biblia, con el que siempre hemos estudiado el Evangelio. Entonces se va reconociendo al autor por la existencia del texto mismo. Ahora bien, acá hay un punto distinto, ya no, nos saltamos de la autoría y nos vamos al auditorio. Quiere decir a las personas a las cuales principalmente Juan les escribía. Si ustedes se han dado cuenta, cada autor de la Biblia en diferentes libros tiene ciertos enfoques a diferentes públicos. Algunos públicos judíos, otros públicos gentiles, otros públicos creyentes, otros no creyentes, y así sucesivamente. En el caso del Evangelio de Juan, primero que todo se enfoca en creyentes no judíos y en no creyentes. O sea, podríamos decir que es un libro de bases principalmente evangelísticas. Ahora, también hay un segundo foco, que seguramente lo mencionamos clases anteriores como comentario, ¿cómo se puede decir?
suplementario, que también era un texto que iba enfocado a las luchas contra las filosofías griegas. ¿Se está entrecortando? ¿Aló? Se está entrecortando, parece, porque me acaba de llegar un mensaje de que mi conexión está inestable. ¿No? A mí me apareció un mensaje ahora. Pensé que había sido ese el caso. Si no me avisan, no, ya hacemos la pausa. Bueno, en resumen entonces, el auditorio, principalmente judíos, creyentes no judíos, ¿ya? Y para los no creyentes, o sea, público en general que no estaba muy asociado a la cultura judía o que eran personas que no conocían al Señor. Y en segundo foco tenemos todo digamos, el público que eran filósofos griegos o que estaban muy, ¿cómo se puede decir? Alineados con las teorías griegas o con la filosofía griega. Hablábamos de los gnósticos hace una semana atrás, que era uno de los principales. Más adelante, siglos después, se volvería a poner esto en tela de juicio con los textos de Arriano, con el arrianismo, que es una de las herejías que estudiaremos, si no me equivoco, en la clase 6 de Historia de la Iglesia. Entonces, igual el tema del Evangelio de Juan, no solamente para la época sirvió, sino que incluso siglos después se utilizó la base de su teología para defender diferentes herejías a las cuales los cristianos fueron víctimas, al final de cuentas. Y dentro de este público, podríamos decir un subpúblico o un público más específico, los que alegaban que Jesús era divino pero no humano. Juan, a pesar de que destaca fuertemente, y de hecho Juan 1 es evidencia de eso, la divinidad de Cristo, Juan también es uno de los que más destaca la humanidad de Cristo. O sea, él va a los dos extremos, al extremo divino y al extremo humano, dejándote en claro que son ambas cosas, es Dios y es hombre. Bueno, lo siento, voy a compartir un meme, disculpen. Esta idea de que Jesús era un ser divino que resucita, que vence a la muerte, pero que también era un ser humano que sufría, era un ser humano que al final de cuentas sintió todas las emociones y las vivió en carne propia, al igual como un ser humano las vive. Y es por eso que usamos a Cristo como ejemplo de la vida cristiana. Seguimos con problemas de audio. Perdón, hermana Macarena, ya apagué mi otra fuente de internet, así que estoy solamente con el computador, lo lamento. Ya es un tema de mi conexión, ahí no hay mucho más que pueda hacer. Ya, pasando un poco a las ideas de la autoría del Evangelio, vamos a las características especiales. Como les dije hace un rato, los evangelios, o sea, este evangelio en particular, de los 4 evangelios canónicos, es el evangelio que más se distingue de los 4, por mucho, por mucho. Por eso es que uno lo estudia de forma distinta, no porque sea más importante, sino porque tiene una estructura tan distinta que no lo puedes hacer encajar con los otros. Ahora bien, dentro de estas características especiales tenemos que partir sí o sí con esta idea de Juan versus los evangelios sinópticos, que son los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, perdón, y Juan como cuarto. Primero que todo, aclarar, los 4 evangelios son canónicos, o sea, los 4 se consideran palabras, por algo están en la Biblia. Por ende, lo que diga un evangelio no contrapone lo que dicen los otros, solamente son visiones complementarias. Lo que pasa con Juan es que su visión es tremendamente distinta. O toma elementos que casi no toman a los otros evangelios, que casi no toman los otros evangelistas. Ahora acá, este power, que por favor usted vea acá arriba, o no, se los voy a mandar, pero lo encontré tan hermosamente explicado, que es de una página de Facebook, y lo usé porque es mucho más gráfico que ponerle puros PowerPoint. Ahora bien, me es un poco necesario hacer esto porque tenemos que llegar al punto de por qué diferenciamos a Juan de los demás evangelios. Ahora bien, ¿cómo se escriben los evangelios? Y ojo, no estoy hablando del tema acá de la inspiración, de la divinidad, no. No estoy hablando de que sean o no sean textos inspirados.
pero sí tenemos que reconocer de que tienen una trayectoria literaria, o sea, que tienen en resumen un proceso en el que son escritos, ¿ya? Independiente de que Dios haya resguardado del error a los evangelistas, estoy tratando de verle las caras porque ahí les veo un poco más las caras. Ya, ahí sí, mejor. Ahora, entonces, ¿cómo se escriben los evangelios para que hagamos esta construcción? Tenemos los primeros años después de la muerte de Cristo, donde la principal fuente de información es la tradición oral, o sea, lo que nos contábamos, lo que se contaba en las reuniones, en los cultos, lo que se contaba por las predicaciones, lo que contaban los apóstoles. En resumen, todo testigo que vio a Jesús, un testigo ocular, como se le llama. Esas personas fueron las primeras que traspasaron los mensajes de Jesús y por ese medio, por lo que se decía uno al otro. Eh, Ahora, esta primera fase sirvió como una preliminar, por decirlo así, pero fue necesario, como también ocurre en el Antiguo Testamento, pasar de la tradición oral a la tradición escrita. O sea, dejar plasmado en el medio más factible o más seguro que tenían, que era el papel, las enseñanzas de Cristo. Es por eso que en una segunda fase, si lo podemos llamar así, después del Concilio de Jerusalén, que los que son de historia de la iglesia recordarán que fue en el año 48, eh, se comienza a dar el enfoque, perdón, de pasar de la tradición oral, o sea, lo que decimos, a una tradición escrita, o sea, lo que podemos plasmar en papel. Bueno, y esto ocurre por dos razones. Una, por la necesidad de llevar la palabra, y dos, porque los testigos van muriendo por razones de persecución, de edad, principalmente. Ahora, ya después del 60 en adelante, nos encontramos con fuentes más específicas, y acá donde tenemos que hacer un poquito de pausa. La primera es la que se conoce como los relatos de la pasión, ¿ok? Que es en resumen un conjunto de textos que no tienen un autor definido, son múltiples autores, que un poco relatan la última semana de Cristo, lo que se conoce como la semana de la pasión. Es uno de los textos de base que se utilizaron como fuente referencial para la base del Evangelio de Marcos, que es el primero de los evangelios en ser escrito. Y esto no es un tema debatible ni que haya, llamémosle, falta de consenso, todo lo contrario. En general se reconoce sin problema de que Marcos es el primer evangelio. Y es probablemente por eso que de los tres sinópticos es el evangelio más sencillo. Sencillo en el sentido de contenido, un contenido mucho más simple, con menos versículos, menos capítulos. Eh, Marcos probablemente utilizó textos como el de Relatos de una Pasión, Malas Tradiciones Escritas, estos dos de acá, lo utilizó para desarrollar su evangelio. Ahora, insisto, eso no le quita ni canonicidad ni le quita inspiración al texto. Imagínense Moisés. Moisés también utilizó referencias para escribir el Pentateuco. Habían relatos orales que estaban dentro de las tradiciones hebreas. Moisés también tenía acceso, y eso se ha ido estudiando, a diferentes documentos de genealogías hebreas, o sea, utilizó diferentes herramientas, aparte de la inspiración y principal inspiración divina, para construir el texto. Nuevamente, porque es inevitable que tú para escribir tengas fuentes de información, tengas una estructura y tengas una base que es la que Dios también ocupa. Todos en general hacemos lo mismo. Cuando uno arma una predicación, a menos que sea algo muy espontáneo que Dios puso para el momento, uno estudia, uno ora, uno ayuna, uno lee la palabra, uno armará un bosquejo de predicación, buscarás versículos que alimenten esas bases, buscarás una estructura, buscarás seguramente algún detalle, algo para unirla. O sea, vas armando. Y eso es lo mismo que pasa acá. Entonces Marcos, como primer evangelio en ser escrito, principalmente toma las bases del relato de la pasión y obviamente las tradiciones orales y escritas como elementos base, insisto, información como fuente de información, perdón, para escribir. Luego de eso nos saltamos a la década del 70-80,
donde aparece la famosa fuente Q. No sé si ustedes habrán tomado antes con el pastor Alberto o con Cristian Elgueda, habrán tomado orígenes bíblicos, pero probablemente en orígenes bíblicos tienen que haber mencionado la fuente Q de alguna forma. Bueno, la fuente Q, en resumen, es una colección de textos, ¿ya?, que incluyen principalmente enseñanzas, dichos, sermones de Cristo. Ah, gracias, Miguel, profesor Carrasco, sí. Entonces, ya tienen, los antiguos por lo menos tienen una referencia a lo que es la fuente Q. Súper. Bueno, esta fuente Q entonces es otra de los, llamémosle, principales bases de información que tiene de la Biblia, o perdón, de los evangelios, o fuente de información base. Entonces, fuente Q, relato de una pasión, y el Evangelio de Marcos se convierten principalmente en las tres bases que permiten a Mateo y Lucas escribir su Evangelio, y Juan un poco después. Acá la data la tiran más tarde, pero probablemente Juan es un poquito más atrás. Ahí podemos tener diferencia con el texto. Pero lo que sí está claro es que Mateo y Lucas son evangelios tempranos, son tempranos en consideración con Juan. Entonces tenemos a Mateo y a Lucas, que escriben en base a estos tres que les mencionaba recién. Y por último Juan. Y acá pasa algo interesante. Claro, ya está en circulación los evangelios tanto de Mateo, Marcos y Lucas. Teníamos la fuente Q y teníamos los relatos de una pasión. Pero aún así, Juan, y ahí viene el tema de inspiración, y estoy seguro de eso, que Dios le manda a hacer algo distinto. Déjeme avanzar un poquito acá. Que se escapara de los otros dos evangelios. De hecho, si uno intenta hacer un esquema diferente de cómo fue esto, encontrarás que Jesús fue la fuente principal, obviamente, en vida, sus mensajes, la predicación de los apóstoles, la tradición oral que les decía hace un rato en los primeros años, las colecciones de dichos que tenías tanto en Relatos de una Pasión, en el documento Fuente Q y el Evangelio de Marcos. Y después de esto, cómo estos dos influenciaron a ambos evangelios. Pero como les decía, Juan no toma esa base. Ahora, tres de los cuatro evangelios, como lo dije y lo dejé más que claro, tienen una gran afinidad narrativa porque parten de la misma base, de la misma estructura. Pasados los años, en el 1745, perdón, acá, disculpen, en el 1776, me estaba corriendo de fecha, Johann Jakob Griesbach, alemán, dentro de sus textos teológicos, hace un texto llamado Sinopsis, que es el que está acá abajo. En este texto se usa por primera vez el concepto de evangelio sinóptico, ¿ya? Que como aparece en el punto número 2, tiene dos bases griegas o toma dos palabras griegas para armar su concepto, que son en general fáciles de entender. La primera que es junto y la segunda que es ver. Sin, junto, opsis, ver. En palabras sencillas, son textos que deben verse juntos, o evangelios que deben verse juntos. De ahí viene el nombre o la idea de sinóptico. Insisto, los cuatro evangelios son canónicos, los cuatro corresponden al canon, pero estos tres por su estructura tienen que verse con una misma línea. De hecho, si se intentara llevar a porcentaje los textos, hacer como un... De hecho, existen, no lo puse por flojera, pero existen cuadros comparativos que analizan cada versículo. Este o esta historia está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas, está en Juan, está en los tres, está en ninguno, está en uno. Y haciendo ese ejercicio, el Evangelio de Juan tiene un 92% de sus eventos que son únicos. O sea que no están mencionados en los otros evangelios. Por eso, como les decía hace un rato, es tan relevante estudiar Juan aparte, porque su contenido escapa de la línea. Ya, siguiendo con el tema este de las características especiales, ya habiendo explicado este tema de los sinópticos, la diferencia, por favor, hermano, la explicación de los sinópticos para que nunca más quepa duda. Por algo se les llama así, tiene que ver con este personaje que veíamos hace un rato, y que no fue algo malo, sino que dentro de sus textos teológicos clasifica de una forma más entendible tres de los cuatro evangelios.
Ya. Siguiendo esta idea de las características especiales, vamos a ir saltando algunas cosas más bien ágiles para que ojalá alcancemos a avanzar el otro power. El único de los evangelios que centra su atención en el ministerio en Judea y Jerusalén, ya cosa que otros evangelios omiten en su gran mayoría, ya que los otros 3 evangelios se centran en el ministerio en Galilea. Entonces se dan cuenta, se complementan 2 aspectos del ministerio de Jesús. Juan, que se enfoca en Jerusalén y en Judea, mientras que los otros 3 se enfocan más bien en Galilea. Ahora bien, a pesar de que los otros 3 evangelios incluyen elementos de apología, en general es el evangelio de Juan el que más desarrolla esta idea, especialmente centrándose en la divinidad de Cristo, como les decía hace un rato. Esta idea de Dios, de ser Dios y de ser hombre. Es el que más la defiende, es el que más la resguarda. Por ende, como les decía hace un rato, fue el principal el principal texto junto con los textos de Pablo que sirvieron para rebatir, las filosofías gnósticas, que como ya hemos hablado antes, hacían estragos por el enfoque que tenían. Ahora, el punto 5 es interesante. No está comprobado, pero hay más de una fuente que lo menciona, respecto a que el Evangelio de Juan es escrito porque se le pide a Juan el apóstol que escriba un texto de índole espiritual que le ayuden, o sea, a los eruditos, a los creyentes de esa época, a enfrentarse a los gnósticos. Cosa que, a ver, si uno lo piensa bien realistamente, no sería descabellado. O sea, que Dios ocupe a un grupo de personas para un poco moverte el piso, y decir, hermano, sé que tenemos que hacer algo. Necesitamos una evidencia mucho más tangible, necesitamos un texto potente, porque estas personas o este grupo de personas tienen una filosofía muy, muy invasiva, muy dañina, y tenemos que también tener textos eficaces para contrarrestarlo. Que haya sido esa la primera motivación, no lo sabemos con claridad, no, la Biblia no te lo evidencia, pero no sería descabellado, hermanos, no les voy a mentir. Insisto, no sería o no le quitaría peso a la inspiración de Dios, al final de cuentas, no le quita peso, porque usó instrumentos humanos para llegar a un fin. Número 7. Y Juan, a diferencia de los otros evangelios, no registra parábolas, no tiene ese enfoque. De hecho, vamos a ver un poco más adelante algunos de los enfoques de Juan. Y nada que ver con las parábolas. Este énfasis se puede centrar en los milagros o las señales, como también se les llama en otros textos, que Jesús hace. Y también en el 7 discursos, el doble 7. Milagros y discursos que respaldan su objetivo, básicamente. Ahora, estos 7 milagros, no lo veremos uno por uno, pero se centran en 7 eventos distintos que están resumidos acá en el Evangelio. Si los queremos ver desde otro punto de vista, veremos que cada uno de estos milagros, disculpen acá, lo corro un poquito, que hace Cristo, están enfocados en ciertas cualidades de su poder, desde el aspecto de la ley natural, el manejo del tiempo, incluso de la muerte con la resurrección. Específicamente cuando habla de la resurrección de Lázaro. Cuando avancemos más en el Evangelio vamos a volver a ver esto con más calma, por eso lo estoy pincelando. Pero ¿qué me interesa que nos quede claro? Que dentro de la narrativa, de la estructura del Evangelio de Juan, difiere. Ya quiero que eso es distinto. Difiere en la idea de que los otros 3 sinópticos se enfocan en parábolas y los otros, y el Evangelio de Juan, enfocado en las enseñanzas y en las señales o milagros. Y aquí podríamos ir versículo por versículo, viendo cada uno de estos aspectos. Pero ¿qué me interesa? Que desde esta perspectiva entendamos que los milagros que Cristo hace no son siempre enfocados en lo mismo, estamos claros, y que también los milagros nos van realzando el tipo de poder o la cualidad que Cristo nos muestra. Por eso les decía hace un rato, el agua en vino como un milagro de cualidad, o sea, cambiar la composición de la materia a final de cuentas, de algo.
el hijo del cortesano, la distancia, el tema del tiempo, la cantidad con la alimentación de los 5.000, o sea, hagamos algo sencillo, multipliquemos literalmente algo que existe. Y así podríamos ir uno por uno, viendo cada aspecto de la cualidad de Cristo reflejado en sus milagros. También los 7 grandes discursos o las 7 grandes enseñanzas, también muy marcadas en el Evangelio de Juan. Bueno, acá no las veremos uno, por favor, pero también va a tener que ver la estructura. Insisto, veremos las enseñanzas en función de cuando avancemos, por eso esto lo estoy pasando muy, así como de pasadita, ¿ya? Si después en el PowerPoint quieren ver cada texto y comenzar a anotarlo, háganlo, pero cuando lleguemos a los textos iremos viendo uno por uno y ahí nos detendremos más en esto, porque si no terminamos en un año más y aquí. Y por último, o sea, no por último, pero siguiendo esta línea, nos encontramos con algunas palabras clave que el Evangelio de Juan dice. Yo les decía hace un rato de que una de las formas de entender o de definir que un autor es, al final de cuentas, autor de su texto, es el tipo de vocabulario que usa. El vocabulario, de Juan es muy marcado. Utiliza palabras que son clave y que son reconocibles. Verdad, luz, creer, amor, testimonio, conocer, mundo, tinieblas, palabra. O sea, son conceptos que se ven muy destacados en este evangelio en comparación con los otros. Entonces volvemos al punto. Juan se destaca no solo en la estructura, sino que también se destaca en el vocabulario que usa. Cambia, no cambia. Ahí sí. Ahora, como les decía hace un rato, cuando hablábamos del público al cual estaba enfocado el Evangelio de Juan, hoy no tengo coles. Tengo que buscarme un cola después, disculpe, que tengo, sé que el pelo se me cae y es horriblemente estresante. Ahora, como les decía hace un rato, el auditorio al cual Juan apuntaba se enfocaba principalmente en no creyentes o en judíos creyentes. Y por otra parte, la refutación de las herejías primeras, principalmente el gnosticismo, por lo menos en una primera etapa. Eh, y dentro del propósito del Evangelio, es muy interesante porque Juan mismo lo menciona. Y de hecho Juan, en el versículo 30 y 31, pero específicamente el 31, él hace detalle, pero exacto de lo que él quería contar. Y dice, pero estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, nos deja más que claro que el objetivo del libro es un objetivo evangelístico. Y de ahí no nos podemos salir. Obviamente uno podrá sacar múltiples enseñanzas, como pasa en muchos textos bíblicos, pero el eje principal del Evangelio de Juan es un eje, evangelístico. Pero estás... Uy, perdón. Tenía que hacerlo porque si no, ya estar botando pequeñito y no me funciona. Del 30 al 31, repetimos una vez más. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Volvemos al punto. Y él mismo te lo dice, pasaron muchas más cosas que las que se contaron en este libro. Y de hecho, si uno lo analiza muy detalladamente, lo que está haciendo Juan es igual decirle a la gente, los otros evangelios no son incorrectos. Las cosas que te dicen Mateo, Marcos, Lucas son correctas, pasaron. Pero estas, las que yo les estoy relatando, tienen este sentido. Quiero que ustedes crean. Quiero que ustedes crean, al final de cuentas, en quién es Jesús. Ahora bien, para que no nos distanciamos. Este propósito del Evangelio, que está en el versículo 31 del capítulo 20, es el que el mismo libro nos dice. Ahora, eso no quiere decir que diversos teólogos, perdón, no, que diversos teólogos no pasen también o no intenten definir lo que el Evangelio quiere.
Ahora, vamos a destacar algunos cuantos muy puntuales para contrastar con lo que dice el Evangelio, aunque van dentro de la misma línea. Jerónimo dice que Juan escribió para refutar el gnosticismo de Cerintio y el dogma de los ebionitas, que también tienen que ver con parte de las herejías que, de hecho, esto lo veremos en la historia de la iglesia, específicamente los ebionitas. Eh, Jerónimo da un objetivo mucho más práctico, mucho más de apología. Eh, Juan escribe directamente para decirle a estos tipos, saben que lo que usted dice no tiene nada que ver. Y es por eso que el Evangelio de Juan tiene este enfoque mucho más teológico, porque como lo discutíamos hace un rato, también tuvo un sentido de hacerse para refutar esto. Ahora, Eusebio, que es un historiador, dice lo siguiente: Juan escribió para suplir las deficiencias de los otros evangelios tocante a la naturaleza misma del Cristo. Un poco lo que decíamos. Acá Juan no dice que estén equivocados los otros evangelistas, pero sí es innegable de que su foco fue totalmente distinto. Partió hacia una dirección, un camino diferente al camino de los otros tres. Y acá Eusebio, desde un punto de vista mucho más frío, mucho más técnico, dice: Juan escribe para recalcar lo que los otros no habían escrito. Los otros evangelistas tuvieron esta deficiencia, Juan la suplió. Nuevamente, sea que uno tome la posición más espiritual o la posición, perdón, más humana o hasta más práctica, no cabe duda de que Juan escribió un texto con un alto contenido teológico y apologético. Avancemos entonces un poquito más para que lleguemos a la otra clase. Dentro de los temas centrales, que ojo, no confundir con el propósito. El propósito tiene que ver con la idea principal, el objetivo general, el objetivo más importante del texto. Pero eso no quiere decir que no se toquen temas subyacentes, temas secundarios o temas que son reiterativos. El primero, que obviamente es el más importante porque va de la mano con el propósito central, es que Jesús es Dios. Jesús no es un hombre que Dios usó. Jesús no es un hombre que Dios poseyó. Jesús no es un hombre que al morir se convirtió en divino. Jesús es Dios. ¿Ya? Y ahí da una serie de ejemplos de cómo desde el comienzo él lo va relacionando con esta idea de que Cristo es Dios mismo. De hecho, toma la referencia del capítulo 1, que es el que vamos a usar para estudiar la primera parte de Juan y la evaluación, el tema del logos, de que está desde el principio. Segundo punto, siguiendo la línea que es evangelística, Jesús es el Mesías. Los milagros y señales apuntan a la identidad mesiánica de Jesús, señales de la presencia de Dios en las palabras y en las obras de Cristo. Volvemos a lo mismo. Si Juan como tema 1 tiene que Jesús es Dios, tiene que dentro de su texto argumentarlo. Porque yo no puedo decir Jesús es Dios, pero dejarlo ahí nomás sin sentido. Después es súper fácil que otra persona viniese y me lo contrastase, me lo enfrentase. Entonces Juan, probablemente desde esa visión, fundamenta, fíjense bien, lo que hablamos hace un rato, en 7 milagros o en 7 señales que Jesús es divino, que Jesús es el Mesías. Por eso es que los milagros que Juan hace referencia son milagros tan distintos en su naturaleza. Es para que no quepa duda de que Jesús abarca íntegramente su rol de Dios también. Lo hablábamos creo que la semana pasada o la antepasada, cuando discutíamos del panteón griego. Los griegos tenían dioses específicos. Vamos a un ejemplo. El dios del vino, Baco, iba a convertir el agua al vino porque esa era su función. Estoy inventando algo. Pero eso no quiere decir que Baco pudiese hacer otras cosas, porque estaba limitado a su rol. Seguramente Neptuno hubiera podido caminar sobre el agua, porque era el dios de los mares en Roma, Poseidón desde la Grecia. Pero eso no lo hubiera hecho otro dios, porque no está dentro de sus funciones. Entonces Juan, también siendo bien estratégico, va dejando en claro que las señales o los milagros de Cristo apuntan a diferentes áreas. Voy un momento al chat.
Después de que Jesús resucitó, relata que Jesús traspasa las paredes porque dice que no se abrieron las puertas. Eh, Tiene el versículo exacto y lo buscamos al tiro. Si lo tiene, genial. Pero, mira, qué bueno igual el ejemplo, porque la idea es la misma. Te habla de un Jesús que rompe las leyes de la física, que rompe las leyes del tiempo, que rompe las leyes de la muerte. Entonces, de una u otra forma, y vuelvo al punto de los temas para que no nos desviemos, Juan no solamente da la tesis de que Jesús es Dios, lo fundamenta en el texto, diciendo que tiene el poder por las señales, por todo lo que hace, también tiene el conocimiento, porque te destaca las enseñanzas también. Entonces viene el sustento de la explicación y el sustento de la evidencia sobrenatural, por decirlo de una forma. Y como tercer tema, ya que llegamos al punto evangelístico más potente, que te habla de la elección, del creer o no creer. Te dice, perfecto, ya te presenté que Jesús es Dios. Te presenté que Él es el Mesías por medio de sus milagros. Ahora, tú como lector debes creer. Tú como lector debes decidir. Tú como lector debes tomar o no tomar esta vía. Los milagros de Jesús fomentaron la creencia de algunos, pero también, como lo dice el mismo Evangelio, fueron endureciendo la oposición de otros. O sea, lo que te dice el texto acá, o el evangelista, es que hay gente que eligió creer, que eligió seguirlo, como hay gente que a pesar de todo lo que vio, eligió mantenerse distanciado, eligió no creer. Habrá tenido simpatizantes, habrá tenido gente que tal vez lo habrá seguido por conveniencia, pero hay otros que derechamente no creyeron. Ojo, cosa que siempre ocurre, ¿eh? No, aquí hasta el día de hoy cuando uno predica hay un sector de personas que simplemente la semilla no ha florecido todavía. Cayó en una tierra más porfiada. Hermanos, hago una pausa mientras tanto, o sea, que estamos terminando este Power. ¿Se escuchó bien esta parte? Porque ya que no llegaron más mensajes, asumo que no hubieron problemas de audio. ¿Ya? Si no hubieron problemas de audio, qué bueno. Entonces, si era la conexión mía que estaba un poquito floja. Igualmente, recordarles que la clase va a estar en YouTube. Entonces, por último, si hay una parte que se perdió porque no se escuchaba, ya sea porque yo estaba mal o usted en su casa estaba mal con la conexión, después le revisa en YouTube, busca el fragmento y ahí lo vamos enganchando. Sí, mucho mejor. Gracias, Francisco. Por eso, si que a alguna persona le pasó eso de que hubo un punto de la clase o algunos minutos donde se perdió, le invito a que cuando lo busque por YouTube, ahí vaya encontrando eso, porque ahí no va a tener ese problema. Los que han visto las clases, ya que se graba de lo que yo digo acá, no influencia la conexión o no. Así que tranquilos con eso. Ya. Bueno, disculpe, Benito. Habiendo terminado con los temas centrales, ya nos quedamos con el bosquejo, que es digamos, el pie que vamos a tener para empezar a estudiar el Evangelio de Juan. Denme un momento, que hay una pregunta acá. Juan 20:19. Déjeme buscarlo mientras explico esto. Ahí lo vamos leyendo. Bueno, mientras busco el versículo que mi hermana nos estaba escribiendo. Deme un segundo. Ya, disculpe. Ya, mientras busco el versículo. Acá en el PowerPoint usted va a encontrar el bosquejo sintético o uno de los bosquejos sintéticos de Juan. Para los hermanos que son nuevos y no conocen este concepto, un bosquejo sintético en resumen es una división de un texto bíblico, ¿ya? Una división por estructura. O sea, el texto bíblico ya tiene divisiones que son los capítulos y los versículos, ya que es una división práctica y temática en algunos aspectos. Pero cuando uno estudia más en profundidad los textos bíblicos, generalmente vas a encontrar diferentes tipos de bosquejos que clasifican de una forma mucho más específica un texto. En este caso, la clasificación, denme un segundo, Juan 20, ¿era 2019? 2019. Acá, por ejemplo, disculpa,
este bosquejo no es el único, seguramente si usted busca por internet o en algunas Biblias también sale, va a encontrar otros bosquejos con algunas diferencias. ¿Por qué aclarar eso? No hay bosquejos 100%, ¿cómo se puede decir?, infalibles. Un bosquejo es una forma en que uno clasifica. De hecho, cuando ustedes, no sé si tuvieron la asignatura de exégesis con Claudio, o con Cristian, tienen que haber hecho algunos bosquejos de algunos pasajes específicos, de algunos capítulos, y es normal. Este bosquejo es uno de los más comunes, van a haber diferencias con otros, así que si usted encuentra otro y es distinto, no se alarme, porque cada bosquejo es la visión del autor en cómo clasificar el texto. Entonces, va a encontrar otros mejores o no, algunos que tienen puntos que son, ¿cómo se puede decir?, comunes, puntos que no se diferencian mucho, y otros que cambiar la clasificación en un poco. El texto que me mandaron, lo leo al tiro. Juan 20:19, que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, claro, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Sí, tiene razón mi hermana acá. Y de hecho da énfasis de que estaba todo como cerrado. Sí, puede haber sido, como usted dice, perfectamente que él traspasa las paredes, que se transporta al lugar, pero sea como sea, considerando la referencia tan específica que dice que estaban las puertas cerradas, sí, podría considerarse como un milagro dentro del área material o de la ley natural, porque al final de cuentas rompe una ley física. Si traspasó la pared, si transportó dentro del lugar, es romper una ley física, pero sí, totalmente. Gracias, hermana, por esos detallitos que siempre nos ayudan a complementar las clases. Ya, entonces como les decía, este es uno de los múltiples bosquejos. La primera parte que veremos será hasta el versículo 18 del capítulo 1, que como les digo, a pesar de que son pocos versículos, es muy intenso lo que nos dice, por eso que se le da tanto énfasis, y luego veremos punto por punto. Ahora, hay puntos que veremos más rápido, otros un poco más lento, pero yo creo que unas 5 clases más o menos serán específicamente este evangelio, que es un evangelio que de verdad da para mucho. Entonces, aquí iremos con cierta calma en algunas cosas. Recomendación, ir leyendo obviamente siempre el Evangelio de Juan, para que estemos como bien atentos a algunas cosas. Ya. Entonces dejamos listo, esta es la clase número 4, vamos a ir a las 5, nos quedan unos 10-15 minutos, así que avanzaremos un poquito ahí. Recordar que la otra semana, en clase de Juanina, disculpen que en clase de Juanina, vamos a darle la pauta del exégesis del trabajo 1. Insisto, la fecha, según cómo vea que están avanzando en la historia de la iglesia, va a pasar dos cosas: o que les voy a dar más tiempo para ambos trabajos para que no sobrecarguen, o lo entregaré una semana después para no chocar los trabajos. Porque la idea es que no los quiero sobrecargar, hermanos. Por eso es que esta semana no hay tarea ni nada, porque quiero que se dediquen a lo que son las evaluaciones, ¿ya? Pero el bosquejo intentaré hacerlo lo más sencillo posible. Y de hecho igual va a ir sumado con la clase, entonces usted ya va a tener en su cabeza más o menos desarrollado cómo va a ser. Sí, nos pasa, es extraño. Hermana Macarena, créanme que le abro mi corazón, deme un minuto. No, tiene toda razón, o sea, que es impresionante que uno pensaría que la cuarentena sea al revés, pero no, no fue al revés. Para muchos estamos como haciendo más cosas. Uy, alguien está con audio. Ahí ya, gracias. No, y pasa. Así que por eso pues dije, esta semana no hay tareas, voy a bajar el ritmo de las tareas también, porque tampoco la idea es que ustedes se sobrecarguen ni que yo me sobrecargue con todo lo que viene encima. Entonces bajaremos un poquito el ritmo después de la evaluación para ir viendo cómo estamos con esto. Lo otro, bueno, el tema de cuándo nos vamos a ver físicamente igual es relativo, va a depender de cómo evolucione esto, pero ya espero que a finales de mayo podamos intentar viajar. Puede ser. Yo creo que finales de mayo va a ser una buena fecha para tantear. Va a depender de cómo esto evolucione.
Igualmente el presidente allí y el ministerio hablaron del tema de la vuelta de clase, entonces igual iremos tratando de ver cómo va alineado eso, ¿ya? Así que tranquilidad porque de a poquito nos vamos a ir reincorporando. Por eso les digo, a pesar de que el trabajo de historia de la iglesia tiene una fecha tope y el de Juan también va a tener fecha tope, ahí vamos a ir evaluando si lo extendemos o no, no hay problema con eso. Ya, porque tenemos que buscar la forma de que esto sea lo más ameno posible. Ya, saliendo de ese tema, recordad que en la clase de historia vamos a ver el tema del trabajo, así que no me quiero meter más en eso. Ok, ya. Entonces el tiempo que nos queda, avancemos lo que más podamos en literatura juanina. Recordar que esta es la clase número 5, esta clase ya está en su correo, así que la revisaremos con calma lo que alcancemos hoy día, o si no, ya la otra clase como tal. Esta clase va a ir conectada con la número 6, perdón, va conectada con la 6, o sea, con la siguiente, porque esta es la clase, llamémosle como de contexto para el inicio del Evangelio de Juan. Como yo les dije al comienzo de la clase, originalmente yo iba a partir al tiro con Juan 1.1, pero viendo que era teológicamente muy complejo, decidí hacer una clase previa para abordar el aspecto cristológico del Evangelio de Juan, para hacer como una preparación, como ir allanando terreno, y ya en la otra clase nos iremos de lleno con el Evangelio. De hecho, mucha de este material del pastor Alberto, que yo se lo pedí y lo fuimos arreglando, porque fue un extra, la verdad, fue un extra, así que decidí darle una clase más a esto, para que no fuésemos tampoco tan rápido, con tanta información de golpe. Yo sé que hay muchos hermanos que son nuevos en el instituto, otros que son más nuevos en el Evangelio, entonces también la idea es no sobrecargar a cada uno. Igualmente, yo le he dicho a los hermanos, pregúnteme, llame. Creo que fue mi pastora María que me llamó durante la semana, igual para preguntarme cosas, así que, excepción de los días que estoy trabajando, llámenme nomás y les vamos ayudando lo que podamos. No hay problema con eso. Ya, entonces, clase número 5. Esta imagen que yo sé que mi pastor la usa, se la robo siempre porque es buena imagen, que es más que nada para hacer más que un recordatorio, yo creo que un énfasis. Eh, Dice la palabra de que habrán falsos maestros, falsos profetas, de que eso va a pasar. Dice eso la palabra, no, no hay que, ¿cómo se dice?, tapar el sol con un dedo. Pero también es verdad de que muchas veces nosotros como cristianos somos a lo menos descuidados, ¿ya? Y no estamos atentos a lo que dice la palabra en muchas ocasiones. Y eso, hermanos, puede ser un problema súper, súper grande para todos, para todos, para todos. Yo sé que todos por diversas circunstancias no pueden estudiar en un instituto, algunas iglesias por diferentes razones no hacen escuelas bíblicas o cosas así, aunque deberían, eh, pero de alguna forma ir nutriendo la palabra, ¿ya? Porque al final de cuentas esa es una de las herramientas que tenemos como cristianos, aparte de la oración misma, eh, para enfrentarnos al mundo que tenemos. Porque estamos en un mundo donde de verdad, si uno no conoce de Cristo, si uno no conoce de la palabra, ¿qué hace expuesto? A herejías de diferentes tipos, a engaños, a conflictos innecesarios y un montón de cosas que podríamos entrar a discutir y debatir de aquí hasta mañana, ¿ya? Entonces, como más que nada una imagen a modo de reflexión y recordatorio. Ya, clase 5. ¿Quién es Cristo? La visión del apóstol Juan. Básicamente la cristología del apóstol. Paréntesis, la imagen que está al lado izquierdo es la imagen de un cuadro que me encanta, el Cristo de San Juan, o San Juan de la Cruz, algo así que se llama. Me encanta, soy fanático del arte, quien no sabe. Aparte de hacer monos chinos, me gusta el arte, entonces este es un cuadro que lo encuentro precioso. ¿Y por qué razón? Y se lo explico. Ojalá que los hermanos lo puedan distinguir en sus casas. Tal vez los que tienen celular no van a poder distinguirlo. Pero si usted se fija muy bien, es un cuadro esto, un cuadro precioso, que toma dos escenas. Parte arriba con la muerte de Cristo, con el final de su recorrido, comillas, humano, pero en la parte de abajo se ve el inicio, que hecho es una barca, donde probablemente nos está contando cómo fue el llamamiento de Pedro y los pescadores. O sea, es interesante porque, bueno, el pintor, no sé si es cristiano o no,
me declaro ignorante en eso, nos hace una comparativa del inicio del ministerio versus el final, con esta idea de lo que está abajo y lo que está arriba. Interesante. Hermana, Juan era pescador. Bueno, se presume, mira, voy a tener que volver a hacer la explicación. Disculpe que si no, después la explicación. ¡Ah! Ahí está. No, esta no era. Vamos a volver. Perdóname porque así después respondemos dudas al tiro que tú le habíamos visto hace un rato. Para que después hagamos revisión. Cuando hablábamos de quién era Juan, ¿ya? En Mateo, que Juan no toca esa parte de la historia, pero cuando en Mateo se habla de los hijos del trueno, ¿ya? Se habla del negocio de la familia con su hermano Jacobo, con Pedro y Andrés. Así que Mateo 4, ahí tienen la referencia para buscar con más calma eso, que como les decía, tiene que ver con esta idea del llamamiento. Un poco lo que conversamos sobre la pintura. Listo, ahora, ya volviendo a la que nos queda de clase. Para entender esto hay que entender un poco cómo era la visión de Cristo para Roma, hablando más bien de por qué la escritura del Evangelio. Lo decíamos hace un rato, una de las posturas es que el Evangelio de Juan es escrito específicamente para hacer una respuesta a los gnósticos. Entonces igual es interesante ver cómo los historiadores veían a Cristo. Ahora, aquí vamos a hacer dos comparaciones, una de Tácito, que es un historiador romano, y un historiador romano duro, o sea, defensor del imperio, y que habla de esta manera de Cristo. Estamos hablando del año 116 después de Cristo. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió apenas en investigaciones por sus ofensas. El pueblo, que los odiaba, los llamaba cristianos, entre comillas, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Si tú se das cuenta, es súper duro lo que dice el escritor, pero entendiendo que es un escritor romano y es un escritor defensor del imperio. Aparte, paréntesis, para los que estamos en la historia de la iglesia, recordar que todavía está relativamente fresco en la memoria de Roma el incendio de Roma. Y como lo recordaremos en su momento, Nerón fue quien culpó a los cristianos de eso. Entonces, hay un cierto resentimiento, se fijan bien, por eso los trata de forma ofensiva. Pero fíjense, y aquí me quiero detener, que a pesar de que este hombre no era cristiano y no tenía aprecio por ellos, reconoce a Cristo, o sea, o lo menciona por lo menos, porque dice, reconoce a los cristianos como una secta, la llama, como un grupo aparte, que toman su nombre de un tal Cristo y reconocen la época e incluso hacen la referencia a Pilato. El segundo ejemplo es Josefo, Flavio Josefo, un historiador que es conocido para los cristianos porque él de hecho retoma, básicamente, construye muchos elementos del cristianismo de la visión más histórica. Él es creyente, pueden tener una visión distinta, y lo dice de la siguiente forma. Existió en esta época Jesús, un hombre sabio, porque era un hacedor de hechos maravillosos. Era Cristo, se les apareció a ellos el tercer día, vivo, tal como los profetas habían predicho estas y otras 1000 cosas maravillosas referentes a él. Obviamente este historiador, con un sentido totalmente distinto, no solo reconoce la existencia de Cristo, sino su rol como Salvador. Ahora, si nos centrásemos específicamente, o más que específicamente, al revés, si nos centráramos de forma general, el texto de Juan, el Evangelio de Juan, nos intenta mostrar sobre Cristo, es revelarlo como hijo. Es por eso que hay tanto énfasis en que Jesús es Dios, y es por eso que hay tanto énfasis,
en que Jesús es el Mesías. En resumen, el Evangelio de Juan lo que nos intenta mostrar es que Cristo se ha revelado, el Hijo de Dios se ha revelado. Si hiciéramos una comparación entre los textos del apóstol Pablo versus el texto de Juan, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Pablo, en general, sin entrar a versículos específicos, hace referencia en la salvación. Ya estamos claros. La salvación que es por la redención. ¿Ya? La redención, obviamente, que por medio de Cristo. Pero Juan hace su énfasis o hace foco en la revelación de Cristo. Y aquí podríamos decir que ambos juegan a la par, ambos juegan como de complemento. Porque por una parte, Pablo nos está diciendo de que la salvación viene por medio de él, lo deja más que claro, en no uno, sino en múltiples textos. Mientras tanto que Juan nos dice, él es el Hijo de Dios. Entonces, no, todo lo contrario, se complementan súper bien. Pablo se enfoca en que uno sea salvo, Juan se enfoca en revelarnos quién es Cristo en verdad. Y, bueno, haciendo un poco de hincapié en lo que decía en el pasaje de 8:32, de que conoceréis la verdad. O sea, él nos está mostrando la verdad de quién es Cristo. Por eso les decía hace un rato con las temáticas. La temática de Cristo es una temática que Juan la desarrolla mucho sobre quién es. Oye, antes de que me pase, a las 8:10, 5 minutos vamos a terminar, ya para que no nos pasemos tanto. Entonces, para que estén atentos los hermanos de Historia de la Iglesia cuando hagamos el corte acá y después volvamos en un rato más. Ahora bien, si hablamos un poco de lo que el apóstol Juan nos habla de Cristo, específicamente hablando de Cristo, él menciona aspectos que son judíos como aspectos que son más griegos, va jugando con ambas cosas. En el aspecto judío, él usa muchas referencias que son conocidas por la ley. El Cordero de Dios, la serpiente del desierto, habla del maná también. O sea, usa términos y conceptos que un judío va a reconocer, que los va a leer y los va a identificar. Un griego no, un gentil no, pero un judío sí. Recordar que lo hemos discutido en otras ocasiones, de que al final de cuentas los judíos crecen con una enseñanza muy cuidada, muy específica de la ley. O sea, ellos esto lo conocían, lo iban a entender, aunque no lo creyeran, pero lo iban a entender. Y también hace o agrupa los discursos de Cristo, agrupa los discursos de Cristo alrededor de ciertas fiestas. De hecho, Juan recalca las 3 Pascuas de Cristo en su ministerio terrenal, las destaca súper claramente. Y hecho eso lo vamos a revisar acá. Perdón, me salto esto porque va en la misma línea que dije recién. Juan nos muestra cronológicamente con mucho detalle algunos eventos importantes. Es por eso que es tan fácil ubicar ciertas cosas en este evangelio. Aquí en este cuadro comparativo, que hecho es el mismo del libro el mismo del libro que les mandé, lo deja más que claro. La primera Pascua, la segunda Pascua y la tercera Pascua. Por ende ya tenemos una cronología más o menos clara de dónde estaba Cristo en cada momento. Bueno, este cuadro por tiempo no lo revisaremos completo, pero en resumen, ¿qué nos está diciendo? Versículos en el primer cuadro que usted ve acá, en el que dice referencia, todo esto del Evangelio de Juan, versículos del Evangelio de Juan, la fiesta correspondiente y el tiempo antes de la crucifixión. Entonces ahí tenemos un poco este juego de fechas, que Juan lo habla muy bien. Juan ordena cronológicamente muy bien los eventos de Cristo. Ahora, y ya, con esto voy a terminar. Otro elemento que es muy relevante respecto a la doctrina del Evangelio de Juan, que hay que mencionarla, es la doctrina del Paracletos, ya que seguramente los más antiguos lo han escuchado. Paracletos, aquí estoy en el segundo párrafo, literalmente es traducido como consolador o consejero, ¿ya? Cuando hace la referencia al final de cuentas del Espíritu Santo o del rol que éste va a tener. Hay algunas referencias de texto en Juan, pero Juan debe ser uno de los que más lo desarrolla en el Nuevo Testamento, de que el Espíritu Santo va a ser el consolador. Esta es la idea de Paracletos, que de hecho si usted busca estudios o en un diccionario de griego, va a encontrar esta palabra, probablemente como consolador o como consejero.
Esa va a ser la traducción que usted va a tener en la mayoría de los textos en español que vamos a encontrar. Ahora, esta palabra es una forma pasiva, o sea, no es algo activo que tú veas constantemente en acción. Es decir, es, como decirlo así, es una palabra que evoca que este rol de consolación es un rol que está presente, pero no de forma activa. Y intentando buscar la definición o el uso gramatical más claro, hace referencia al que está al lado tuyo. Por eso habla de alguien pasivo, porque tú eres el que está al frente, pero este paracletos está, o este consejero, este defensor, está siempre a tu lado, pasivamente, pero está acá. ¿Ok? También como lo podríamos entender en otros términos, un defensor. ¿Vale? Entonces, lo que hasta ahora tenemos para ir cerrando esta clase. Esta clase 5 hace referencia a quién es Cristo, un poco de la cristología del Evangelio de Juan. Veíamos al comienzo dos visiones contrastadas históricas de cómo diferentes historiadores, uno creyente y uno no creyente, ven a Cristo. También hablar de cómo el Evangelio de Juan da el énfasis en la revelación del Hijo de Dios, más que en la salvación o Él como medio de la salvación. Él nos enfoca en que Él es Dios. Veíamos esta comparación o este complemento que hacían Pablo con Juan respecto a los focos de su mensaje. Veíamos algunos de los aspectos judíos que se mencionan en el Evangelio, ya lo decíamos recién, el Cordero de Dios, el maná, etcétera, y las fiestas que también las mencionan desde la cronología, que es un poco lo último que decíamos, como el Evangelio de Juan es un evangelio que especifica muy bien eventos cronológicos que tú vas a encontrar, ¿vale? Ya. Y por último, el Paracletos, que hacía esta idea de esta doctrina del Espíritu Santo como un consolador, que de éxito lo ves mucho en la escritura, pero desde la edición más griega, o sea, desde el idioma original griego, es el Paracletos, que Juan debe ser, no sé si el que más lo desarrolla, pero debe ser de los que más lo desarrolla. ¿Ok? También sería uno de los focos principales de este evangelio. Y como lo decíamos ya en esta última diapo, parte de esta forma pasiva, como lo podríamos decir, una forma mucho más, a ver, un concepto que aplica a alguien que está acompañándote cerca tuyo, pero que no es el actor principal, que sería como esta idea del defensor, el guardaespaldas, si lo pusiéramos en contexto de película ochentera. ¿Ya? Ok, llegamos hasta acá. En teoría, la próxima semana se les va a enviar la pauta del exégesis. Insisto, repasando, leyendo Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18, que va a ser el foco del trabajo evaluado. La otra clase que se las voy a mandar seguramente el día lunes en la mañana o el domingo en la noche, según cuando lo termine, va a estar enfocada en esos versículos, entonces ahí van a tener una ayuda extra que les va a servir para ordenar lo que les voy a hacer. Igualmente, la otra semana daremos todas las instrucciones, daremos todo lo mismo que haremos hoy día en Historia de la Iglesia. Terminaremos un poquito antes para responder dudas y que todo esté claro. Insisto, hermanos, más allá de que estemos haciendo trabajos evaluados, no quiere decir que va a ser así una masacre. No, no es la intención. Por eso, tomando un poco las palabras que decía mi hermana Amanda al comienzo, que lo que es divertido, es como que está intimidante. No está intimidante. Se ven cosas como muchas, pero créeme que la práctica no es tanto. Entonces, por lo mismo, esta semana y la otra, no van a haber tareas para que las dos evaluaciones se hagan bien, se hagan con calma. ¿Ya? Ahí vamos a bajar un poquito el ritmo y así los hermanos que ya no son tantos, están atrasados todavía con algunas, se pongan al día si pueden. Eh, pero insisto, esta semana y la otra no van a haber tareas para que las dos evaluaciones las hagan bien, las hagan con calma y se dediquen. ¿Ya? Entonces, eso. Dejamos hasta aquí. Son exactamente las 8:12. 8:25 más o menos vamos a comenzar, sí, 8:25 vamos a comenzar con la historia de la iglesia. Tratan de ser puntuales, tomarse un café, un tecito, algo. Así que eso, podemos dejar hasta acá. Ah, no, perdón, disculpen, también sin pregunta, perdónenme. ¿Alguna pregunta que me fui en la bolaya que nadie me preguntó por chat, me volé? Duda, pregunta de qué, de lo que vimos solamente en Juaninas, ya, solo en Juaninas. Después nos conectamos a la historia, solo en Juaninas. ¿No? ¿Estoy viendo sus caras rápido? Al parecer no.
Igualmente, si van quedando dudas, me las van preguntando en la semana. Yo mañana, martes, voy a estar todo el día en la casa, así que no voy a salir. Ese día, mañana, si quiere, molésteme con todo, porque no voy a estar haciendo ninguna cosa fuera del hogar. Entonces, es el ideal. Así que me hacen las preguntas. Entonces, quedamos hasta aquí en Juaninas. O sea, hacemos la pausa, vaya al baño, tomes un café, yo igual lo voy a hacer, y nos vemos a las 8:25, tirado para las 8:30, acá, ¿ya? Eso, nos vemos hermano entonces en un rato más, paramos la grabación.